¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy te invito a acompañarme en el diseño y construcción de esta blusa tan mona, monísima. Irás tomando decisiones conmigo, verás cómo me lo voy probando y cómo puedes confeccionar esta prenda a tu medida, así como sus variantes. Así que quédate conmigo y disfruta. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y medio y un hilo indicado para agujas de crochet de 2 milímetros y medio a 3 milímetros y medio. Comenzaremos como siempre dejando un palmo de hebra, haciendo un nudo corredizo. Y voy a trabajar 31 cadenetas en mi caso. En el vuestro siempre tiene que ser múltiplo de 3 más 1. Por eso en este caso, por ejemplo, 31, también porque coincide con la medida que vais a ver a continuación en imágenes. Bueno, monas, fijaos, mis 31 cadenetas miden 18 centímetros y tienen que medir desde el pico de mi escote y llegarme por debajo del pecho, ¿de acuerdo? 18 centímetros. Cada una trabajará, si tiene un pecho más grande, una talla más grande, pues se tiene que basar en esas medidas, ¿vale? O si tiene otro tamaño de hilo, lo mismo, ¿vale? Esta es la medida, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ahora vamos a ver cómo trabajar en pico y cómo va a quedar todo simétrico y bien, ¿vale? Y os voy a ir enseñando posteriormente cómo nos vamos a ir probando las distintas partes, ¿de acuerdo? Fijaos, ya he trabajado mis 31 cadenetas que miden 18 centímetros y vamos a comenzar haciendo un punto alto en la séptima cadeneta desde la aguja y contamos una, no se cuenta nunca la que está, el punto donde está metido la aguja, ese no cuenta, ¿vale? La siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en esta que es la séptima voy a pinchar y voy a coger 2 hebras para que no se abra ahí mucho el punto y trabajaré el primero de mis bloques de 3 puntos altos. ¿Veis? A continuación me salto 2 cadenetas de base y en el tercero repito el que va a ser mi motivo todo el tiempo, que va a ser 3 puntos altos en el mismo punto, en este caso repito 2 cadenetas de separación y en el tercero repito 3 puntos altos, ¿vale? Y vamos a trabajar así hasta el final de la vuelta. Y fijaos, me quedan 3 cadenetas libres, que es correcto, las 2 que me quedan de separación y la última donde primero trabajaré una cadeneta y después trabajo un punto alto, ¿vale? Levantamos 3 cadenetas y giramos y vamos a comenzar la vuelta número 2, que vamos a trabajar en ese hueco 2 puntos altos y continuamos en todos los huecos trabajando 3 puntos altos, ¿vale? Y esta vuelta número 2 estoy subiendo. Esta hebra que tengo me va a marcar todo el tiempo si me despisto, que es la parte de abajo, ¿vale? Esto va debajo de mi pecho. Así que ahora mismo estoy yendo hacia el escote, trabajando mis 3 puntos altos. Y al llegar al final de la vuelta vamos a ver cómo hacer aumentos. Fijaos, y voy a trabajar en el último hueco
un bloque de 3 puntos altos y el aumento lo trabajaremos aquí en la cadeneta que se me queda aquí, que es la segunda desde el motivo, la última está ahí metida, trabajo ahí otros 3 puntos altos. ¿Veis? Que así se empieza a formar un pico, va a aumentar en este lado, ¿de acuerdo? De nuevo 3 cadenetas, en este caso 4 y giramos, ¿vale? Y esta vuelta va a ser como la vuelta número 1, pero como he hecho un aumento, separo aquí estos 3 puntos y en ese hueco pues meto un motivo nuevo de 3 puntos altos. Y voy a continuar así toda mi vuelta. Fijaos, llego al final de la vuelta número 3 y que es como la vuelta número 1. Me toca hacer una cadeneta y un punto alto aquí en la tercera cadeneta. De nuevo levanto 3 cadenetas, giro y trabajo 2 puntos aquí en este hueco que tengo y voy a continuar rellenando con bloques de 3 puntos altos hasta el final de mi vuelta número 4, que veremos de nuevo cómo hacer otro aumento. Fijaos, llegamos al final de la vuelta y de nuevo, ¿qué hago? Trabajo primero un bloque de 3 puntos altos en el hueco y posteriormente vengo a la tercera cadeneta desde la base. Y trabajo ahí 3 puntos altos y así estoy trabajando mi segundo aumento y vamos a trabajar así repitiendo las filas 3 y 4 hasta tener el ancho deseado, como vais a ver en imagen. Bueno, monas, fijaos, y aquí tengo ya avanzadas un número de vueltas siguiendo la muestra que acabamos de ver de los aumentos. ¿Veis cómo se adapta al pico? ¿De acuerdo? Y como esta era la medida, ¿veis? Y me llega por debajo del pecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar el número de vueltas que queramos, ¿vale? Entendiendo que, claro, el otro lado es simétrico y nos va a quedar hasta ahí. Esto ya también es a vuestro gusto, depende de lo ancho que queráis vuestro cuello, ¿de acuerdo? Aunque si habéis visto el tutorial anterior, siempre os digo que más vale pasarnos, que luego siempre se puede cerrar, que si se queda muy pequeño, eso ya no se puede abrir, ¿de acuerdo? Pero al contrario, siempre habrá forma de cerrarlo. Luego en los detalles finales. Así que vamos a ver, yo quiero quedarme aquí de ancho, así que ahora vamos a ver cómo hacer la otra parte simétrica, añadiendo hilo aquí y vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Bueno, monas, fijaos, he trabajado 9 vueltas y esto me mide. Comenzábamos la cadeneta de inicio al girar, que medía 18, al girar mide 16. Y aquí la parte más alta mide 24. Y de ancho esta parte me mide 11. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo replicar esto, hacer la simetría hacia este lado, ¿de acuerdo? Y para ello tengo que sacar hebra y cortar. Porque, ¿veis? Como siempre dejo un palmo
¿vale? Porque vamos a comenzar desde el centro. Vamos a volver a la cadeneta de inicio, ¿vale? Entonces, fijaos, si aquí estoy en el lado derecho, pues voy a añadir hilo, igual como siempre dejo un palmo. Y vamos a venir aquí, veis, al punto de aquí abajo, pincho, añado. ¿Y qué me tocaba? Pues hacer 4 cadenetas, 3 y 4, ¿vale? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bloque aquí de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Además, vamos a fijarnos que estén en el mismo sentido, ¿vale? No lo hagamos girado, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a hacer el simétrico. Vamos a trabajar así hasta el final de la vuelta, ¿vale? Haciendo en el mismo punto los 3 puntos altos. Y fijaos, hemos añadido el hilo abajo, hemos trabajado hasta llegar aquí arriba y ahora ¿qué nos toca? Pues nos toca la cadeneta y el punto alto aquí en la tercera cadeneta desde la base, ¿vale? ¿Veis? Y nos queda simétrico. Y ahora que nos toca la vuelta de aumentos, ¿vale? Pero antes íbamos desde abajo y ahora empezamos desde arriba, pues no pasa nada. 3 cadenetas, giro y sé que en ese punto tengo que hacer directamente ahí los 2 puntos más, ¿vale? Y luego en el hueco pues trabajo 3 puntos altos, ¿veis? Y ya me toca trabajar bloques de 3 puntos altos en cada hueco hasta el final de la vuelta. Para trabajar esta segunda vuelta no tiene pérdida. Os enseño esta vuelta y la siguiente solo para que veáis que es igual, ¿vale? Y he hecho 2 en el hueco y en la tercera cadeneta hago el punto alto, ¿veis? Y ahora queda igual que aquí. 3 cadenetas, 4 y giro, ¿vale? Para saltarme aquí y vamos a trabajar hasta el final de la vuelta, que vamos a ver que es igual que en el otro lado.
Bueno, monas, y fijaos, para el escote trasero lo que voy a hacer es una pieza que mida lo mismo de ancho y el alto sea esta altura de aquí, ¿de acuerdo? Va a ser recto para nuestra espalda. Para ello tenemos dos opciones. La primera es hacer una vuelta con el mismo número de puntos de aquí y trabajar la recta hasta el otro lado, pero no quedaría simétrico, y la que yo voy a hacer es eso mismo, pero trabajamos igual que hemos hecho el delantero, pero en recto. Entonces, para ello lo que hacemos es levantar, ¿veis? La primera fila de bloques, que es igual que esta. Entonces, para ello, ¿qué he hecho? Rápidamente he contado los bloques de 3 que tengo en mi última fila y le he sumado 7 puntos, ¿vale? Entonces, como yo tenía 12 bloques, lo he multiplicado por 3 y le he sumado 7 y me salen 43 cadenetas. Y a continuación lo que he hecho ha sido trabajar, como siempre, en la séptima cadeneta mi primer bloque de 3 puntos altos y he continuado saltándome 2 de base, ¿veis? Y el último la cadeneta y el punto alto. Mi vuelta número 2, ¿cómo sería en recto? La parte de abajo es igual, añado ahí los 2 puntos que me faltan y luego continuamos haciendo bloques de 3 puntos altos hasta el final de mi vuelta. ¿Veis? Si ya estoy terminando la segunda vuelta, que es igual que en las partes que no tenía aumento del escote delantero, que hago los 2 puntos y aquí en la segunda cadeneta el punto alto, levanto 4 cadenetas y giro y trabajo aquí el primer bloque de 3 puntos altos, ¿vale? Y así voy a trabajar en recto, ¿vale? Repito estas vueltas 1 y 2 todo el tiempo. ¿Cuántas vueltas? Pues ya os digo, depende de si vamos a optar por trabajar todo el bloque aunque quede en un sentido, o si, como en mi caso, lo que voy a hacer es trabajar 9 vueltas y después vamos a añadir los puntos igual que aquí, ¿vale? Cortaré mi hilo después de 9 vueltas, ¿vale? Que las 9 vueltas veis que es la altura de aquí, va a quedar en recto. Cuando lleve las 9 vueltas, corto y añado hilo aquí. Añadiría hilo de nuevo aquí en la primera vuelta en el mismo sentido, ¿vale? De la misma forma. Bueno, fijaos, he trabajado 9 vueltas que son la mitad de las que trabajé en el escote delantero, ¿vale? Porque yo sí lo voy a hacer simétrico, pues añado aquí, ¿veis? En el punto alto, añado ahí, he dejado como siempre un palmo, nudo corredizo y entro en la cadeneta y trabajo 4 cadenetas, 3, 4, que es el punto alto y la de separación, y ya es tan fácil como ir haciendo en cada bloque, como hicimos antes, 1, 2 y 3, y me salto aquí al siguiente, ¿veis? Además, cuidando que estén en el mismo sentido, ¿veis? Del derecho y del derecho. 2 y 3, y así vamos a trabajar en recto, en ida y vuelta, otras 9 vueltas o en vuestro caso las que hayáis hecho en el delantero. Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos nuestro escote delantero y ya hemos visto también cómo hacer nuestro escote trasero, que es igual pero recto, ¿vale? Fijaos cómo queda y me tiene que coincidir justo con mis clavículas, ¿de acuerdo? Entonces ahora también la profundidad de escote
también va a depender de el número de motivos de 3 puntos altos que metamos ahora entre un escote y el otro, ¿de acuerdo? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos el escote delantero con el pico y el trasero recto, ¿de acuerdo? Y miden de ancho unos 21 centímetros por 23 de alto. Bueno, fijaos, ya he terminado el panel trasero y como me toca unir la espalda con el delantero, voy a aprovechar y no voy a cortar el hilo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, termino, como siempre, levantamos las 3 cadenetas, giro y trabajo la siguiente vuelta normal, que me toca por los 2 puntos aquí. Continúo trabajando bloques de 3 puntos altos, trabajamos el de aquí y lo vemos. Bueno, fijaos, ya he trabajado aquí el último motivo en mi panel trasero y ahora tengo que añadir un número de cadenetas. Para ello he hecho una estimación más o menos de unas que quiero añadir como unos 10 o 12 motivos de 3 puntos altos, ¿vale? Entonces primero voy a probar añadiendo 10 motivos. Para ello serían 10 por 3, 30 menos 2, ¿vale? El número de motivos que queráis por 3 menos 2. Voy a añadir 28 cadenetas. Una vez que he trabajado mis 28 cadenetas, vengo aquí al escote delantero, siempre mirando que esté en el mismo sentido que el trasero, ¿vale? Para mantener la alternancia de vueltas, derecho-revés, trabajo mi bloque de 3 puntos altos, ¿vale? Y ya no tiene pérdida. Ahora, en la segunda vuelta de la unión, que nos toca, venimos a la primera cadeneta y hacemos un bloque de 3 puntos altos y nos saltamos 2, hacemos un bloque de 3 puntos altos y así hasta llegar al final de mi cadeneta, que me tiene que coincidir con la última cadeneta, el último motivo. Y fijaos cómo efectivamente quedan 3 cadenetas, 1, 2 de separación y la tercera para nuestro último bloque. 2 y 3. Y si contamos 2, 4, 6, 8, 10 bloques, que os he dicho 10 por 3, 30, menos 2, 28 cadenetas y nos ha quedado clavado el número, ¿vale? Y ahora que nos toca, pues seguir rellenando huecos con bloques de 3 cadenetas y ya es trabajar de ida y vuelta hasta conseguir el ancho deseado y alternando los colores como más nos guste, ¿de acuerdo? Y esto mismo lo vamos a trabajar de la misma forma en el otro lado, vigilando hacerlo en el sentido correcto, ¿de acuerdo? Y una vez que unamos nuestros escotes por las dos partes, nos lo vamos a probar y vamos a ver, antes de hacer muchas más vueltas, si nos gusta así, lo queremos hacer más largo o más corto nuestro tirante antes de continuar haciendo vueltas, ¿de acuerdo? Y así lo haréis a vuestro gusto. Repito que si queda un poquito ancho de más, luego podremos hacer alguna vuelta más de cierre. Bueno, monas, y así es como queda nuestro delantero y nuestra espalda ya unidos, ¿de acuerdo? Finalmente lo que he hecho ha sido mantener las 28 cadenetas que habéis visto y he añadido entonces 10 bloques de 3 puntos altos en cada tirante y me miden unos 18-20 centímetros, ¿de acuerdo? Si queréis que esté más abierto tanto delante como detrás, pues vais añadiendo de 3 en 3 cadenetas para hacerlo más grande.
Y si por el contrario queréis que quede más cerrado, pues vais quitando de 3 en 3, ¿de acuerdo? Y a continuación vamos a ir trabajando de ida y vuelta a ambos lados, como acabamos de ver, hasta cerrar nuestro torso, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos. Bueno, monas, fijaos, he trabajado aquí la primera vuelta de la unión con las cadenetas y posteriormente he hecho 2 vueltas más, ¿vale? Y a continuación, con los hilos que tenía, pues he comenzado a hacer pruebas y me ha gustado meter aquí estas bolitas o bodoques, ¿vale? Para hacer la transición, ¿veis? De momento parece que esta secuencia me va gustando, ¿vale? Y luego la he vuelto a repetir aquí después de 5 vueltas de este moradito, otra vez el color gris, otras bolitas. Entonces vamos a ver cómo hacer estas bolitas rápidamente, que es muy fácil y fijaos que queda monísimo, ¿vale? Y ya después veremos la secuencia completa, por lo menos para mi talla, como lo ha hecho, pero vamos, que sabiendo ya esto, vosotras podéis jugar con el número de filas que queráis, ¿vale? Es solo una idea. Así que aquí tengo ya el color blanco para hacerlo simétrico al otro lado. Como siempre he dejado mi palmo y he hecho el nudo corredizo, ¿vale? Y me toca trabajar del derecho, así que vengo a este lado, ¿vale? Veis que está del revés, ¿vale? Todo el tiempo para que quede bien, pues es mejor mantener esa alternancia, ¿vale? Entro aquí en el primer punto y vamos a hacer 4 cadenetas, 3 y 4, y vamos a venir aquí al hueco y vamos a trabajar 5 puntos altos en ese hueco. 2, 3, 4 y 5. Vale, saco un poquito la hebra, entro aquí en el primero, veis, cogiendo la espiguita, traigo el hilo, veis, he cerrado y ahora, claro, antes teníamos múltiplos de 3, así que esto va a contar como 1, así que meto 2 cadenetas entre medias y voy a continuar en cada hueco toda la vuelta trabajando estos bodoques, los 5 puntos altos que después cierro juntos y 2 cadenetas de separación. ¿Cuántos llevo aquí? Ya los 5, 1, 2 y voy al siguiente. Fijaos, estoy terminando la vuelta, ya he hecho mis 5 puntos altos, cierro aquí el bodoque, cadeneta y por simetría veis que siempre alternamos 2 vueltas, ¿vale? Que aquí me toca la de la cadeneta y el punto alto, pues he hecho cadeneta y punto alto aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Cierro, ¿vale? Que yo estoy ahora, me da por cerrar así, ¿vale? Dejamos un palmo, ¿vale? Si tenemos dudas, ¿por qué? Lo digo siempre, porque así se puede ocultar con comodidad con nuestra aguja luego. Y vamos a ver rápidamente el cambio de color por si alguien tiene dudas, ¿vale? Y esto ya entonces está visto todo por ahora. ¿Qué nos toca ahora? Trabajar del revés, ¿no? Entonces giramos, ¿vale? Y como siempre el palmo, nudo corredizo y vengo aquí al primer punto que acabamos de cerrar y hacemos las 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora que toca como siempre, pues 2 puntos altos aquí en el hueco, 1 y 2.
¿vale? Y ya que nos queda pues todo el tiempo trabajar 3 puntos altos en cada hueco, como hemos venido haciendo, y esto ya no tiene pérdida, ¿de acuerdo? Ya sabemos trabajar tanto el punto granny como nuestras bolitas, ¿vale? Y ya consiste cada una en hacer el número de vueltas que quiera en cada color y colocar las vueltas de bolitas donde más os guste. Bueno, monas, fijaos, aquí he avanzado ya hemos visto también cómo hacer estas bolitas tan monas, ¿vale? Y yo si quisiera ya podría coser mis costados, ¿vale? Hasta el punto que quiera, en ambos lados ya me da de largo, ¿vale? Ahora veremos las medidas y también no sé todavía si a lo mejor lo voy a dejar más anchito, pero solo voy a trabajar 2 vueltas más cortitas, ¿vale? Así que lo voy a avanzar un poquito más y ya lo vemos, ¿vale? Porque os digo siempre que voy trabajando sobre la marcha el diseño. Aunque empiece con una idea, voy modificando y por eso luego quedan muchos proyectos tan monísimos. Ya a vosotras os va a pasar que cuando empecéis, quizá empecéis copiando, pero según vais avanzando, os vais a soltar y os van a venir muchas ideas y vais a hacer el proyecto vuestro. Bueno, monas, si fijaos en este punto, tengo un ancho de 45 centímetros, ¿vale? Y he decidido que antes de continuar y ver si cierro o no mis costados, si trabajo alguna vuelta más y lo hago más ancho, creo que es interesante hacer los remates que voy a hacer en el cuello, ¿vale? Tanto alrededor de lo que serán mis mangas, del cuello, etcétera, ¿vale? Porque además esta parte de aquí todavía está muy cedida, ¿de acuerdo? Y de esa forma, como se cerrará un poquito, creo que tomaremos mejor las decisiones del ancho, ¿vale? Tendremos ya una visión más real de cómo va a quedar nuestra prenda. Así que a continuación vamos a ver cómo trabajar los detallitos de alrededor de todo nuestro cuello. Nuestro motivo decorativo va a comenzar aquí, lo voy a hacer este tramo, voy a dar toda la vuelta y voy a volver al mismo punto de aquí del pico, ¿vale? Si no queréis hacer este tramo, solo queréis hacer el borde, sois libres. Si solo queréis hacer en las mangas, igual, ¿vale? Cada una lo va a adaptar como quiera, así que os digo. Dejamos un palmo como siempre y nudo corredizo y vamos a comenzar añadiendo aquí, fijaos en el punto este de aquí, vamos a hacer un punto bajo, cadeneta y hago un punto bajo, ¿vale? Y en este arco primero voy a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos motivos los podríais hacer con un número de aguja menor, pues con 3 milímetros, con 2,5, incluso utilizar otro hilo más fino que tengáis, ¿vale? No tiene que ser el mismo y así quedaría mucho más sutil, ¿vale? ¿Veis? Entonces, en el siguiente hueco hacemos punto bajo, ¿vale? Y vamos a ir alternando. En el siguiente hueco donde haríamos un motivo de 3, hacemos el de 5. 3, 4 y 5.
Vale, y vamos formando abanicos. En el siguiente hueco, aquí en las cadenetas, punto bajo. Vale, y vamos a trabajar así hasta que lleguemos aquí a nuestro pico. Bueno, fijaos cómo queda. Vale, hemos trabajado ya en el último hueco y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues justo aquí, que era la base de este punto alto y pues ahí hago un punto bajo y voy a girar y en este arco de aquí pues voy a trabajar otros 5 puntos altos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es intercalar, de acuerdo, en este tramo teníamos los huecos, pero aquí lo que vamos a hacer es en el tramo una vuelta trabajamos los 5 puntos altos y veis en estas vueltas de aumentos hago un punto bajo, ¿vale? La siguiente que tenemos el arco o el hueco, pues otros 5 puntos, ¿vale? Y vamos a trabajar así hasta que lleguemos 4, 5. ¿Veis? Aquí en este punto cojo varias hebras siempre, ¿vale? Porque si cogemos una se queda débil, ¿vale? Y vamos a trabajar así hasta llegar aquí. Fijaos lo bonito que va quedando, ¿vale? Y he llegado aquí a este motivo, veis que es donde cambiamos entre donde ya comienza la primera de aquí, ¿vale? Echo ahí el punto y trabajo aquí mi primer arco. Cinco puntos, punto bajo y voy a ir así hasta terminar mi manga. Fijaos, ya he trabajado la parte de la manga, ¿vale? Y fijaos, me queda para que quede simétrico, tengo que hacer el punto aquí. Bueno, monas, fijaos lo que he hecho. He pasado de mi abanico aquí de 5 puntos, he trabajado ahí el punto bajo y para que no se me quedara tan abierta la espalda, ¿vale? He querido cerrar como trabajando los abanicos solo de 3 puntos altos, ¿vale? Y entonces sí que vamos vuelta a vuelta, punto bajo, 3 puntos, punto bajo, 3 puntos, ¿vale? Y justo en el centro, si lo habéis hecho simétrico, ¿vale? He trabajado un punto justo en el centro, ¿vale? Ahí he tenido que trabajar, que forzar un poquito más y he continuado con los 3 puntos, ¿vale? No queda feo. Fijaos, aunque pase de ese abanico más grande, para mí es una solución para que quede más estrechito. O por lo menos no se abra, porque si meto 5 puntos también se abre mucho, ¿vale? Entonces trabajo aquí el punto bajo y ahora ya continúo con normalidad aquí mis abanicos de 5 puntos altos y ya hemos visto cómo trabajar tanto mangas como escote y ahora nos vemos justo en el pico. Bueno, monas, y queda nuestro último abanico aquí, justo en el pico. 2, 3, 4 y 5. Vale, y tendremos que cerrar a ver cómo podamos aquí. Por ejemplo, voy a rodear al punto bajo con un punto deslizado y voy a sacar hebra, pero sabéis que siempre hago esto, lo paso por ahí o colocamos un marcador y dejamos el hilo bloqueado y así nos lo vamos a poner por encima y vamos a tomar decisiones.
¿vale? Bueno, esto luego cuando lo quitemos se ocultará bien y no se va a notar, ¿vale? Y me lo voy a probar y voy a ver si me gusta y cómo queda. ¿Qué os parece, monas, el bordecito? A mí sí me gusta, si no podéis prescindir de él o hacer el que a vosotras se os ocurra. Así que a mí creo que ya me va gustando y sabéis que lo habitual es hacer los acabados al final como este, pero es cierto que así me cierra un poquito más el cuello y vamos viendo cómo va a quedar realmente, ¿vale? Así que a mí sí me gusta, ya puedo cortar mi hilo y probármelo y ya tomaré decisiones sobre costados, mangas y demás y ya continuaremos viéndolo. Así que mona, quédate hasta el final y no te lo pierdas. Bueno, monas, fijaos, he trabajado las mangas, en mi caso he añadido, fijaos, miden unos 21-22 centímetros por 15 centímetros, ¿vale? Bueno, mona, fijaos cómo vamos ya, ¿vale? Y para mí esto va a ser la parte de arriba o bien de una blusa o bien de un vestido, ¿vale? La idea es reciclar unas prendas que tengo guardadas hace tiempo y además que he estado probando y quedan bien los tonos. Así que os voy a enseñar. Por una parte tengo este vestido que me quedará como por la rodilla, ¿vale? Que es gris y blanco degradado, ¿vale? Y tenía esta parte ya de crochet, pero a mí ya no me gusta verme con esto, ¿vale? No me gusta este tipo de construcción. Así que la idea sería descoserlo y ponerlo aquí, ¿vale? Aparte también haremos luego más detallitos en crochet, pero bueno, nos quitamos un trecho, nos quitamos el ansia de hacer crochet y no es una prenda tan grande ni nos consume tanta cantidad de hilo, ¿de acuerdo? Y mi opción blusa viene de esta, que la tengo hace tiempo reservada esperando para esto, porque esta parte me parece monísima, ¿vale? Con los detallitos que tiene y si esto lo descoso y lo pongo aquí, me va a quedar una blusa monísima. Y con el resto de detallitos que le vamos a hacer ya, la verdad es que va a quedar ideal. No sé con cuál de las dos opciones me voy a quedar, así que quédate para salir de dudas. Bueno, monas, fijaos, he trabajado 2 vueltas en punto granny de manera circular, comenzando como siempre en un costado, ¿vale? 2 vueltas y después una en punto bajo. Y lo que he hecho ha sido trabajar este cordón, que ahora vamos a ver en un momentito cómo se hace, que es súper fácil, ¿vale? Y lo he empezado a introducir aquí atrás, fijaos, ¿vale? Lo he metido aquí y simplemente veis, voy pasando por debajo de un motivo, por encima del siguiente, por debajo un motivo, por encima del siguiente, ¿de acuerdo? Intentamos, dependiendo del número de motivos que tengamos, hacerlo de la manera más simétrica, ¿vale? Hasta llegar aquí al centro. ¿Vale? Y de esta manera vamos a poder ajustar nuestra cintura y queda muy mono, ¿vale? Bueno, y para hacer el cordón, una vez que hemos hecho el número de cadenetas que queremos, lo que hacemos es simplemente girar un poquito nuestra cadeneta y vamos cogiendo la hebra trasera o tercera hebra. Y hago un punto deslizado, ¿veis? Vengo al siguiente, punto deslizado. Y así hasta el final de la vuelta. Esto es lo que se va quedando. Bueno, monas, finalmente lo que he hecho ha sido colocar el cordoncito que había puesto antes en la cintura, como se ha fruncido un poco al colocarle, al coser la tela,
pues me lo he llevado al cuello y así me ayuda a cerrarlo un poco porque me había quedado un poco desbocado de más. Y también he hecho 2 cordones para las mangas, ¿vale? Entonces el cordón del cuello mide 140 centímetros, pero yo le daría más, ¿vale? Porque luego se queda el lacito muy chiquitito. Y los de las mangas miden 90 centímetros. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que hagáis todas las variantes. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.